Apertura internacional, es aquí al lado, es verdad, pero no deja de ser internacional, en El gato al agua con un autor actual. Ustedes se habrá oído mil veces aquello de que parece que los intelectuales en Francia de repente se han callado. Después de estar 40 años dándonos la tabarra, es como si ya no hubiera. Para algunos es bueno, para otros es malo. Pero no es verdad, lo sigue habiendo. Lo que pasa es que están, por así decir, fuera del orden establecido, que seguramente es el mejor modo de pensar. Y es muy interesante porque en Francia están pasando cosas importantísimas para todos los europeos y para los españoles también, porque en buena medida es un termómetro de lo que puede estar ocurriendo también en nuestro país y seguramente ocurrirá en un plazo relativamente breve. Él se llama François Busquet. Acaba de publicar en España un libro en español que se llama El puto San Foucault. Usted me perdonará, pero es exactamente la traducción que la editorial Insólita, Ediciones Insólitas, ha querido hacer de este libro sobre alguien que es, a poco que usted haya estado en la universidad en los años 80, 70, 90, venerará como un santón, porque Foucault es algo así como el santo padre del pensamiento posmoderno. Viene muy bien desconstruirlo, y viene muy bien desconstruirlo además desde una perspectiva al mismo tiempo profunda e irreverente como la de François Busquet, al que saludamos ya. François Busquet, muy buenas noches, bienvenido a España y al gato al agua. Yo querría preguntarle, para hacer esta entrevista lo más digestiva posible para nuestro público, por cuestiones de actualidad sobre las que la prensa española informa generalmente poco y además invariablemente mal. Porque como la mayor parte de los periodistas veteranos los han quitado de las redacciones, ahora la gente se nutre de agencias. Y eso es, vamos, como fiarse de la Wikipedia. Por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos, lo que en francés se llama Gilets jaunes, es un movimiento transversal popular que ha sido identificado en España como una extraña mezcla de extrema derecha con salvajes que rompen cosas en la calle, los casseurs, como se llaman allí. ¿Qué son exactamente los gilets jaunes, los chalecos amarillos? Il y a deux mouvements gilets jaunes en France. Il y a un mouvement en 2018 qui est un mouvement. Hay dos movimientos en los chalecos amarillos. Está el movimiento inicial de 2018, que era el de la Francia periférica, la Francia popular, la Francia populista, que son los chalecos amarillos auténticos. Pero ese movimiento ha ido siendo contaminado al filo de los meses por la extrema izquierda, que ha ido imponiendo sus temáticas y también su retórica antifascista. Los primeros chalecos amarillos son globalmente la Francia periférica que votó a Marine Le Pen en 2017. Todas las encuestas de opinión dicen que en torno al 40% de los chalecos amarillos es el voto del Frente Nacional. La Francia de los olvidados, los invisibles, los que habían sido excluidos de la agenda política y habían desaparecido del radar de los medios de comunicación. La Francia desindustrializada. Es una Francia que vive además en una plena inseguridad identitaria. Una Francia que pide protección frente a la élite urbana, burguesa y progresista. Una Francia que pide más Estado. Ojo, menos impuestos y más Estado. El eslogan que mejor resume este primer movimiento original de los chalecos amarillos es este: bajad los precios y bajad el desprecio. Bajad los precios, porque se trata ante todo de una protesta contra los impuestos excesivos. Pero también es una reivindicación de identidad, de fronteras, una temática abanderada por un populismo de derechas que desgraciadamente ha ido siendo eclipsada por sectores que al inicio eran hostiles a los chalecos amarillos. El izquierdismo cultural, los sindicatos de izquierda y que han terminado descomponiendo el movimiento. Le gauchisme culturel, les syndicats de gauche, l'antifascisme, rhétorique incantatoire. Ces gens-là ont monopolisé au fil des semaines le mouvement des Gilets jaunes qui s'est décomposé. Entendido. Están contra los precios y contra el desprecio, le prix et le mépris. Y el desprecio lo encarna a ojos de las clases populares un personaje que es el presidente Emmanuel Macron, que por sus declaraciones, por su pose napoleónica, etcétera, tiene todo para convertirse en, por así decir, el ídolo de la burguesía urbana progresista y el diablo para esta Francia excluida. ¿Se puede hacer un balance, un bilan de la presidencia de Macron? Macron a cru qu'il marchait sur l'eau. L'intronisation de Macron a sidéré et stupéfait les Français. Macron ha creído que caminaba sobre las aguas. Su entronización dejó estupefactos a los franceses. Da la impresión de que todo era fácil para él, que le bastaba con chasquear los dedos para conquistar el poder. Tout est facile pour lui.
et que le pouvoir lui est tombé d'un claquement de doigts, le pouvoir élyséen. Y Macron creyó también que podía maltratar a los franceses, despreciar esa Francia periférica que vota a Marine Le Pen. Ha dicho un montón de cosas que solo pueden considerarse hirientes para con esa Francia a la que ha llamado alcohólica, tabaquista, analfabeta. Ha hablado en términos despectivos del viejo fondo galo de Francia, hablando de los galos refractarios, y tanto ha abusado de esto y tanto ha provocado al cuerpo electoral que el presidente que caminaba sobre las aguas se ha terminado ahogando, como se ve en los sondeos. De réfractaire, donc il n'a cessé de bousculer le corps électoral s'est vengé et l'homme qui marchait sur l'eau s'est noyé. Se ha hablado de la presidencia de Macron como una presidencia jupiterina. Pues bien, Júpiter ha tropezado. Désormais, en réalité, c'est le Jupiter. A pesar de todo, es verdad que el sistema del que ha salido le mantiene hoy al frente de una Francia que controla de par en par. Il a imposé le maintien aujourd'hui, donc il reste le parti majoritaire et d'une France qu'il contrôle de part en part. Ha creado, por así decir, un partido de César, es verdad, pero los sondeos de las próximas elecciones europeas siguen dando como partido mayoritario en Francia al Frente Nacional de Marine Le Pen, que ahora se llama Rassemblement National, algo así como Reunión Nacional, Unión Nacional. En los últimos años hemos visto en España cómo este partido, que inicialmente era una fuerza de ultraderecha y tal, se iba convirtiendo poco a poco en otra cosa. Integraba gente que venía de la izquierda nacional, como Philippot, gente del viejo movimiento de Jean-Pierre Chevènement, iba introduciendo otros vínculos y al final se convertía en un magma de la Francia nacional, por así decir. A fecha de hoy, después de la marcha no marcha de Marion Maréchal Le Pen, ¿qué descripción puede hacerse del Rassemblement National de Marine Le Pen? Le Rassemblement National de Marine Le Pen, vous l'avez parfaitement résumé, Lo ha resumido usted perfectamente. En las últimas elecciones, Marine Le Pen terminó haciendo una campaña de izquierda venezolana que sorprendió a todo el mundo. Empezó en el populismo de derechas y terminó en el populismo de izquierdas, así que se alejó de todo el electorado conservador, el que votó a Sarkozy o a Fillon, porque daba la impresión de que Marine Le Pen estaba en el sindicalismo militante. Fue una campaña a contratiempo, un contrasentido, de manera que partió con un 30% en los sondeos y acabó en un 21%, por haber olvidado que su partido marcha sobre dos patas. Una pata es lo social, porque se dirige a la Francia popular, pero la otra es lo identitario. Es lo que se llama a los fundamentales, y lo fundamental del Frente Nacional es la inmigración, lo cual se olvidó en 2017. S'adresse à une France des catégories populaires, mais marche aussi sur une jambe identitaire. Et ça, elle l'avait occulté. C'est ce qu'on appelle les Para colmo, Marine Le Pen hizo un papel catastrófico en los debates frente a Macron. Todos los votantes del Frente Nacional se sintieron humillados por su pésima actuación, así que al final su voto fue un voto sin ilusión. Y paradojas de Francia, resulta que somos el país pionero del populismo en Europa. Los electores de Marine Le Pen ont été humiliés. Los datos de la familia Le Pen desde hace 30 años siempre han estado entre el 15 y el 20%. Pero si somos el país pionero del populismo, también somos el coche averiado del populismo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la familia Le Pen, primero con Jean-Marie y después con Marine, ha monopolizado la causa populista, ha confiscado el populismo en su propio provecho. Le dernier de la classe populiste. ¿Por qué razón? Certainement parce que le nom Le Pen. Así que no hay perspectivas de poder en el Frente Nacional de Marine Le Pen. Ahora bien, sí puede haberlas en el movimiento de Marion Maréchal Le Pen. La confisqué, ce qui fait qu'il n'y a pas de perspective de pouvoir pour le Front National de Marine Le Pen. Peut-être en ira-t-il autrement avec celui de Marion Maréchal Le Pen. Entendido. Sin embargo, sigue siendo el nombre Le Pen un polo de atracción formidable. Un reciente personaje importante de la France Insoumise, del partido de Mélenchon, ha dejado el partido de Mélenchon para pasarse a la lista de Marine Le Pen. Es un populismo ¿no cabe el populismo de izquierda en Francia?
Il se passe la même chose en Espagne. Il y a un échec partout en Europe, en tout cas dans les trois pays qui ont fait une expérience. Lo mismo pasa en España, ¿no? Ha habido en Europa 3 países que ha hecho la experiencia de un populismo llamado de izquierdas, entre comillas, España, Francia y Alemania, y en los 3 países Podemos lo demuestra. Podemos quiere entrar en el sistema socialista, tener ministros, hacer una mayoría gubernamental, y lo mismo pasa en Francia. La même chose en France. Podemos revient dans la famille. La famille, c'est le gauchisme. La France insoumise. Podemos vuelve a la familia, y la familia es el izquierdismo. Y en Francia, el caso de Mélenchon es idéntico. Mélenchon es un antiguo senador socialista que vuelve a casa. Donc, le populisme de gauche était dans une impasse. On vient d'en prendre acte. Hay casos extraordinarios, como ese que usted menciona, el de Andrea Cotarac, que ha pasado de la Francia insumisa al Frente Nacional, y es un paso para el que hace falta mucha audacia. Es como si un candidato de Podemos pasara a Vox. De Podemos était passé à Vox. Donc c'est un tremblement de terre. Mais il y en a un seul qui l'a fait, il est très courageux, il s'appelle Andrea. Il faut toujours rappeler que l'origine, l'étymologie de ce prénom... El origen etimológico del nombre Andrea es griego y significa valentía. Y hace falta mucha valentía para pasar de la izquierda a la derecha de la derecha. Son cosas que solo pueden darse en casos singulares de personalidades especialmente fuertes y dispuestas a desafiar al sistema. Hors normes, en fait, et qui sont prêtes à défier le système. Parce qu'en France, il y a une campagne contre la personne que vous citez, que vous évoquez. De hecho, los medios han desencadenado contra Andrea Cotarac una campaña de una violencia delirante. Es un traidor, pero en realidad no. Simplemente él ha pasado el Rubicón porque la izquierda ha dejado de hablar de problemas comunitarios, populares, sociales, para hablar de cosas societales. El lenguaje inclusivo y todo. De thématiques d'écriture inclusive, décoloniale, etc. Pas de questions sociales. Para Marine Le Pen, desde luego, es una estupenda victoria. Va a llegar a la víspera de las elecciones europeas en cabeza de todas las encuestas. Très légèrement au-dessus de Macron, et très certainement qu'à la suite de cette prise de guerre, elle va arriver, en tout cas à la veille des élections européennes, elle va arriver en tête. Entendido. Una última cuestión, porque François Bousquet, aunque bueno, está hablando de política fundamentalmente, se dedica a otras cosas. En la revista en Francia, veterana, que se llama Elementos, él dirige la redacción de esa revista y acaba de publicar, lo hemos dicho al principio, este libro, El puto San Foucault. Foucault, para quien no lo sepa, se lo cuento yo porque hemos tenido que sufrir generaciones sucesivas de profesores enamorados de Foucault. Es un señor que se dedicó a estudiar el poder, que llegó a la conclusión de que cualquier relación humana entre personas es finalmente una relación de poder. Por tanto, todas ellas son susceptibles de configurar conflictos. Cuando hoy se habla tanto de la traslación de la lucha de clases a la lucha de sexos, de generaciones, etcétera, Foucault tiene mucho que ver con todo esto, pero que estaba tan ciego, que cuando estalló la revolución iraní, se fue al Irán de Jomeini y los ayatolás a cubrir el acontecimiento y fue incapaz de ver que aquello que venía era una república integrista islámica, aún más. Cuando le preguntaban, estando allí mismo, él decía, no, esto no va a acabar nunca, era una dictadura de la Sharia. Bueno, Foucault acabó absolutamente desacreditado, a pesar de lo cual, entre nuestros santones universitarios, invariablemente de izquierdas, prácticamente todos ellos, sigue siendo eso, San Foucault. Yo voy a preguntar a François Bousquet, y con esta pregunta cerramos la entrevista. ¿Es todavía, est-il encore un saint, San Foucault? Plus que jamais, c'est putain de saint. Ça n'est pas un saint, sinon une parodie, sinon une contrefaçon de ça. Mais pour le mouvement gay, más San Foucault que nunca, sí, una parodia de santo, desde luego, pero el movimiento gay, para todos los movimientos de minorías sexuales o étnicas, sigue siendo un santo, y un puto santo. Es el investigador de ciencias humanas más citado del mundo, y no digo solo en California, digo también en Nepal, en Australia, en Francia, en España, en Japón. Su proyección es universal. Foucault anuncia la transformación de la humanidad en la transhumanidad. Está en la base de numerosas experiencias de carácter nihilista. En realidad, tipos como Foucault los ha habido siempre. Y siempre ha habido este tipo de locos entre el sadismo y el masoquismo. La diferencia es que en nuestra época los santifica. Fondamentalement nihiliste. Le paradoxe, c'est que des Foucault, il y en a toujours eu à toutes les époques. Il y a toujours eu ce type de fou.
sadomasochiste. Esto es producto tal vez de la fatiga del agotamiento moral de nuestras élites universitarias. Si tú tocas hoy un solo cabello de Foucault, estás atentando contra un icono. Foucault es hoy una vaca sagrada. Con él, lo decía usted, la izquierda ha pasado de ser izquierda política a convertirse en izquierda cultural, la izquierda filosófica, izquierda social. Il est vraiment devenu, c'est ce qu'on appelle en France un monstre sacré, une vache sacrée. Et il a acompañé le basculement. A Foucault le importaba un bledo la cuestión obrera, se reía de ella. Lo que le importaba era cerrar las prisiones. Para él, es el juez quien crea al delincuente, es el padre de familia el que crea al parricida. Foucault ha puesto todo a cabeza abajo, le ha dado la vuelta a todo, a las causas y las consecuencias, al día y la noche. Y esto hoy se ha convertido en el corazón del pensamiento oficial. C'est le magistrat qui fait le délinquant. Il pensait que c'est le père de famille qui fait le parricide. Donc il avait renversé, c'est comme un tête-à-queue philosophique en fait. Il a renversé les causes et les conséquences. Para concluir, el pensamiento de Foucault es un pensamiento herético, el corazón mismo de la herejía, pero a través de él la herejía se ha convertido en una nueva ortodoxia. Así se convirtió en uno de los principales profesores del Colegio de Francia, que es la institución más prestigiosa de la cultura en Francia. Puisqu'il était un des principaux professeurs au Collège de France, qui est vraiment l'institution la plus prestigieuse de l'enseignement en France. Está muy bien, efectivamente, cuando la herejía se convierte en ortodoxia y nos flagela hoy. Así que cuando usted vea tantas cosas como pasan a su alrededor sobre la ideología de género, etcétera, la destrucción de la figura del padre, todas esas cosas, bueno, pues este caballero, Saint Foucault, el puto Saint Foucault, tiene muchísimo que ver. Y este libro de François Bousquet es un magnífico antídoto para ese auténtico veneno de la cultura europea que ha sido Michel Foucault. François Bousquet, mil gracias por estar con nosotros.